Para mí procrastinar es correr la arruga, es evadir, es no enfrentar una tarea, algo que sabemos que es importante, y no lo hacemos porque sencillamente es que la aproximación a esa tarea no es agradable, me genera estrés, me hace sentir incompetente. Culturizando presenta Marketing, Emprendimiento y Tendencias. De un punto al otro, con Mavi y Daniel. Hola, yo soy Daniel. Y por aquí te habla Mavi. Bienvenidos a este nuevo episodio de un punto al otro. Hoy vamos a estar hablando sobre la procrastinación. Una palabra que nos cuesta decirla, pero que la verdad no nos cuesta hacerla. Confieso que me cuesta más a mí decirla y por eso le dimos un poco de larga este episodio, porque teníamos tiempo queriendo hacerlo. Hasta que nos decidimos, practiqué bastante decir procrastinar. Y por eso nos atrevimos además con una invitada de lujo. Mavi, ¿quién es la invitada? Nuestra invitada en este episodio es Andreina Tencio, quien es coach profesional. Y bueno, ella tiene un programa en donde acompaña a las personas a tener éxito sin sufrimiento. Y justamente el tema de la procrastinación y este postergar las cosas que a veces, bueno, pueden ser pequeñas o grandes, nos afectan nuestra vida, nuestro ritmo de vida. Dicen por ahí, correr la arruga. Andreina, ¿cómo estás? Bienvenida de un punto al otro. Hola Andreina, ¿cómo estás? Yo estoy feliz de que ya no seguimos procrastinando este encuentro. No, ya se está terminando el año 2021 y no podemos seguir procrastinando. Ay, mira, lo iba a decir mal, procrastinando esto. Exactamente. No sigamos procrastinando. Además, les voy a decir algo. Este es un temazo. Sí. Este es un temazo porque yo me doy cuenta que es mucha la gente que sufre, y cuando digo sufre, es literalmente que se sufre, porque esto tiene como un ciclo muy, yo no sé, la palabra, no sé si la palabra es tóxico, yo diría que esto genera un ciclo que atormenta, que genera culpa, que desgasta, terrible. Ansiedad. Así que hablemos de la procrastinación. Pero comencemos por lo básico, como me gusta a mí, porque mucha gente lo sufrimos, pero no sabemos qué es procrastinar, lo dije. ¡Yeah! ¡Lo dijiste! A ver, vamos a comenzar, exacto, por qué es. Para mí procrastinar es correr la arruga, es evadir, es no enfrentar una tarea, algo que sabemos que es importante, y no lo hacemos porque sencillamente es que la aproximación a esa tarea no es agradable, me genera estrés, me hace sentir incompetente. Entonces, obviamente, a nadie, a ninguno, ni a ustedes ni a mí nos gusta esa sensación que activa ese cortisol y me hace sentir que es que, a ver, no, es que este tema, por ejemplo, a mí el tema de números, finanzas, a pesar de que tengo muy buenos aliados en el área de finanzas, yo siento que cada vez que tengo que enfrentar algo que tiene que ver con mis finanzas personales, y yo creo que he mejorado sustancialmente, justamente porque esto se puede trabajar. Esto se puede trabajar. Ahora, como es un área en la cual yo me enfrento con mis miedos, con mis incompetencias, y yo diría más que con mis incompetencias, ahora que se los estoy diciendo, con mis miedos. Porque justamente por tener miedos asociados a la finanza, entonces es que yo porque yo creo que es hasta como una justificación. Siento que soy incompetente, pero necesariamente no tengo que ser incompetente en esa área. Entonces... Que ojo, no está mal, porque tampoco hay que saberlo todo en la vida. O sea, una incompetencia, o sea, si no te gusta la finanza y no la conoces y no la dominas, tampoco está mal sentirse que uno no sabe algo.
para Sí. eso hay gente especialista, para eso hay gente que te puede ayudar, ¿no? Correcto, correcto. Lo que pasa es que hay que irse al fondo del iceberg. Exacto, Porque una incompetencia tú la puedes convertir en una competencia. ¿Sí? exacto. Y fíjate que allá hay un ciclo. Yo tengo una incompetencia inconsciente, no sé que la tengo. Cuando tú estás en esa fase, tú como no sabes que la tienes, no la puedes convertir en una competencia. Ahora, cuando esa incompetencia ya la ubicas, ya es consciente, ya la puedes ver, entonces tú la puedes trabajar y desarrollar habilidades. ¿Sí? Exacto. Lo que pasa es que lo que está más abajo, en el fondo, está asociado no a skills, no a habilidades, está asociado a miedos. ¿Sí? Porque es Ok. que, a ver, todos estos temas, procrastinación, que muchas veces lleva a la parálisis, están asociados al miedo. La emoción que está de fondo es yo evado, yo postergo algo que yo sé que es importante de realizar y que además apunta, por ejemplo, a mi objetivo de negocio. Yo sé que eso es importante y entonces, como esa tarea me cuesta y me produce esa ansiedad, entonces yo lo que hago es que me entretengo con otras actividades. Ejemplo, paso 1 hora, 2 horas en las redes. Eso me da un relief, me da un alivio temporal, porque me distrae, me baja el estrés. Pero ¿qué pasa? Ahí viene el ciclo tormentoso. Me empiezo a atormentar de no estar haciendo la tarea que debería estar haciendo. Entonces, allí es cuando yo siento que lo que tenemos que trabajar es cómo nos acercamos y nos aproximamos a esa tarea que venimos evadiendo. Entonces, procrastinamos por lo general las cosas que nos dan miedo, pero y además lo que veo y es verdad, o sea, si uno se puede analizar, son cosas que de verdad te importan y el procrastinar te da ese sufrimiento de que es que es de verdad importante y por qué lo estoy dejando, por qué entonces lo hacemos, que es por el miedo, nos paraliza el miedo, ¿no? Es por el miedo. Eso es un tema, por eso es que yo le digo a la gente, mira, salen apps maravillosos de manejo del tiempo, organización, planificación. Sí. Yo les voy a decir aquí, porque además aquí estamos para agregar valor a la comunidad y yo siento que muchas veces nos quedamos en la superficie de creer que un app es la solución. Y yo a la gente, en forma muy cruda, suelo decirle, ¿sabes qué? No pierdas mucho tiempo bajándote un app. Trabaja el fondo. Yo, en mi propuesta de éxito sin sufrimiento, he venido, digamos, centrando mi trabajo como coach en un fenómeno que se llama el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es muy común, lo he vivido yo, lo sigo viviendo, porque yo los puedo acompañar a profesionales, a líderes en estos temas, porque, porque yo descubrí que yo he vivido el síndrome del impostor desde la edad de los 10 años. El síndrome del impostor, y no me voy a quedar ahí pegada, porque lo que nos trae aquí es el tema de la procrastinación, pero no lo puedo dejar de mencionar porque está relacionado. Okay. El síndrome del impostor es un fenómeno que, según las estadísticas, 10 de cada 10 personas, 7 lo vivimos en algún momento de nuestras vidas. Yo creo que esa estadística no está actualizada. Yo creo que en esta época de digital, de redes sociales tan activa, esa cifra se ha modificado y yo me atrevería a decir que fácilmente, inclusive yo parto de estudios, yo he hecho estudios de investigación entrevistando gente exitosa y mucha de la gente exitosa, yo diría el 100% de la gente exitosa que yo he entrevistado y que además trabajo con gente exitosa, acompaño a líderes, a profesionales, yo les puedo decir que todos en algún momento caen en la procrastinación. ¿Por qué? Porque al vivir ese fenómeno en donde esa voz
te acosa, esa voz interna. Esto es un fenómeno, una vivencia como que se vive muchas veces en solitario. Ejemplo, a mí me van a entrevistar ustedes en el podcast y de pronto me acosa una voz y me dice, Andreina, probablemente tú no tienes las expectativas. Esa gente de Culturizando tan buena y tal, y tan profesionales. Es decir, el mensaje en el fondo es, quizás tú eres buena, pero no tan buena como otros creen. Cuando Mabel me decía, Andreina, que para nosotros es importante entrevistarte, porque bueno, tú nos das valor, esto y lo otro, o cuando a mí me escriben en las redes, es que esta es una crack. Muchas veces, cuando me llaman crack, y yo sé que yo soy buena, o sea, yo no dudo de que yo soy buena, pero cuando ya me colocan una etiqueta, coach de esto y lo otro, eso genera, detona, porque esa es la palabra, detona un tema interno donde tú dices, uy, probablemente en cualquier momento se van a dar cuenta que yo soy buena, pero no tan buena como ellos creen. Yo no soy tan crack como ellos creen. Esto es muy típico, por ejemplo, de gente que académicamente ha sido notable, con excelentes notas, o gente que es aprobada, admitida en universidades Ivy League, y entonces se rodean de ambientes muy competitivos. Por ejemplo, gente que está en empresas pues muy destacadas. Imagínense lo que es trabajar en Google, en Facebook, en Amazon, o en emprendedores, porque el trabajo del emprendedor es muy en solitario. Entonces, como digo yo, si tenemos éxito o tenemos fracaso, imagen a través de las redes, es muy notorio, es muy visible. Entonces, esas condiciones cuando se nos presentan eventos puntuales, me dieron una promoción o voy a lanzar mi curso por primera vez y yo no sé qué tanto va a gustar, voy a lanzar mi libro o voy a atreverme yo siento que yo soy buena artista y quiero pintar. A ver, qué tanto yo me atrevo a mostrar mi obra de arte. Entonces allí lo que hay en el fondo, el síndrome del impostor, está asociado con un profundo miedo a que el mundo descubra que yo en un momento dado puedo ser un farsante, un fraude. Por eso se llama el síndrome del impostor. ¿Y qué pasa? El síndrome del impostor tiene asociado 4 P's. Uno es el perfeccionismo. Muchas veces asumimos ese rol y ese personaje del perfeccionista porque estamos cuidando cada detalle para controlar el no cometer un error y que el mundo no confirme la creencia que yo tengo de mí misma de que soy probablemente un fraude. Y quizás si no soy un fraude, no soy tan buena como piensan. Ese I am not enough, no soy suficiente. Entonces recurrimos al perfeccionismo. La segunda P es la de la procrastinación. La tercera ya es parálisis. Y la cuarta, en inglés, es pleasing people. En mi programa, porque yo he creado todo un modelo para trabajar esto, en mi programa yo lo coloco, en vez de pleasing people o complacer, yo lo llamo poner a otros primero. Es decir, tú caes en ceder, en ser servicial, bueno, para que te aprueben, porque al final a todos nos gusta tener admiración, reconocimiento, que aprueben mi trabajo, que aprueben este podcast. Entonces, es una dinámica interna que si no empezamos a hacer cosas con ese miedo, vamos a seguir como perfeccionistas o paralizados o procrastinando. Y que además que mientras más vas corriendo la arruga, se va acumulando. O sea, si es algo que tienes que hacer y lo sigues postergando, en el momento lo vas a tener que hacer. Entonces tienes que vivir con la acumulación más con el igual lo tengo que hacer. Entonces, a la larga. Con la acumulación y la frustración, además, de no llegar y apuntarle verdaderamente al objetivo. Exacto. Porque inclusive lo que yo observo, y lo he observado en mí, y no tengo problemas para mostrarle momentos en que yo he procrastinado, es que tenemos una ilusión de productividad.
Es que ya va, porque yo no logro mi objetivo de mi emprendimiento si yo hago esto y esto y esto, pero muchas veces esto y esto son tareas que no apuntan, que no son relevantes, que finalmente no te conducen a una solución, a colocarte en otro punto de tu vida. ¿Sí? Andreina, pero para quien nos está escuchando, con esta explicación que diste, alguien puede decir, bueno, ya va, pero entonces el síndrome del impostor y esto de procrastinar es para gente, sí, lo dije bien otra vez, es para gente famosa, o bueno, esa gente de medios, o bueno, claro, ella es coach de coaches, entonces ella con la relación de altos ejecutivos, Tiene mucho trabajo. ejemplo que pusiste, bueno, esa es la gente que trabaja en Google, pero yo que trabajo en mi oficina, en un call center, o simplemente trabajo por mi cuenta, de repente yo no me veo identificado porque yo no soy famoso. Vamos a aclarar eso y qué podemos hacer, porque sé que esto es algo que le pasa a todo el mundo, pero quiero que tú nos lo aclares. ¿Cómo podemos hacer para vencer la procrastinación? Yo sí creo que la gente que tiene como una identidad pública o una imagen pública, en la medida, de hecho, hay gente tan famosa como una Meryl Streep, una de las actrices que ha ganado más premios y reconocimiento. Ella confiesa abiertamente que ella vive el síndrome del impostor y que cuando va en la mañana a grabar a rodar una película, ella dice, hoy sí van a descubrir que definitivamente yo no soy esa gran actriz que otros creen. Una Michelle Obama, una de las mejores abogados egresadas de Harvard y de Princeton, lo ha dicho. Y hay condiciones para esto. Cuando eres minoría, por ejemplo, en el inmigrante, gente común, normal, o sea, esto lo viven las personas que tienen una imagen pública, obviamente, porque sienten además una presión social importante, sí. Más también lo vivimos, cualquier mortal lo vivimos, porque cada vez que nosotros somos minoría, y fíjense, el inmigrante, nosotros somos minoría, y muchas veces tenemos dificultad para insertarnos en forma activa, para ocupar un espacio, porque tenemos esa sensación de yo no soy suficiente, yo no soy competente para esto, entonces yo me distraigo en hacer cantidad de cosas. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, esto es una vivencia que se presenta tanto en gente exitosa como gente no tan conocida. Yo diría que sí hay mayor incidencia en gente que ocupa posiciones, más esa persona que de pronto no es tan famosa puede ser un emprendedor, y el emprendimiento es muchas veces un ejercicio muy solitario. Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento presionada por mostrarle al mundo que yo sí soy suficiente, y empiezo a hacer cantidad de cosas, entre las cuales está la procrastinación. Ahora, ¿cómo manejar esto? No tengo la fórmula mágica, esto es un proceso que hay que vivirlo, es muy individual, yo creo que sí se puede, que es un proceso gradual. Ahora, en cuanto a la procrastinación, yo siento que es muy importante sustituir el miedo por la curiosidad. Es que es mucho más complejo de lo que yo aquí se los puedo entregar. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque es que también tiene que ver con condiciones ambientales y culturales. Yo siempre menciono a un filósofo surcoreano. Él trabaja para la Universidad de Berlín, no se llama Pedro Pérez porque es surcoreano, se llama Byung-Chul Han. Han es uno de los filósofos que hay que estudiar, seguir y leer en este momento, y él habla de la sociedad del cansancio y el rendimiento, en donde hay una sobrevaloración del éxito, de la productividad, el rendimiento, quién vende más, quién tiene más followers, quién tiene más. Es como que hay una gran presión por todo lo numérico. Cuando estamos rodeados de esas condiciones,
Entonces, allí el miedo obviamente se fortalece. La mayoría de nosotros, y yo lo puedo decir, yo por muchos años, yo llego a mi propuesta de éxito sin sufrimiento, porque por muchos años yo viví en un modo que se llama modo survival, el modo sobrevivencia, en donde continuamente estamos conectados con la lucha. Y resulta que trabajo personal, profesional, no es lucha. Cuando yo traigo la palabra curiosidad, estoy hablando de inclusive, y yo creo que este ingrediente es importante. Fíjense el primer elemento que les estoy entregando. Sustituir el miedo por la curiosidad. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Aquí traigo un segundo elemento. Cuando nosotros éramos niños, ustedes que tienen niños, ya mis niños están muy grandes, pero yo recuerdo mi niña. Y cuando yo tengo dificultad para enfrentar una tarea, yo recupero y hago un trabajo con esa niña que fue Andreina, y voy a hablar de mi caso como para que lo puedan ver más claramente. Yo recurro mucho a esa niña que se lanzaba. Es más, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué característica tenían ustedes cuando eran carajitos, cuando eran niños? ¿Cuál era esa característica? Les pregunto. Yo quería cambiar el mundo. Exactamente. Entonces eras osado. Mavi, ¿cómo eras tú? Mi mamá dice que yo era tranquilita, pero sí recuerdo que me regañaban mucho porque cuando escuchaba a alguien diciendo una mentira o algo así, yo iba y era como que, no, eso no es verdad. O sea, como que me gustaba defender la verdad. Y no hacías concesiones, no estabas complaciendo gente. Sí. Entonces, cuando niño, generalmente somos muy osados, nos atrevemos, no nos estamos cuidando tanto de cometer el error, porque claro, la procrastinación tiene que ver también con el miedo al fracaso, con el miedo al error. Si yo siento que con esta tarea yo no soy competente y me da miedo que el mundo descubra que yo no soy bueno o buena, entonces obviamente es natural, es legítimo que la persona procrastine. Entonces Sí. me voy a ese segundo elemento donde cuando niño, y yo les voy a poner un ejemplo que es una anécdota que me encanta de mi niñez, pero como a eso de los 10 años, yo le digo a mi maestra de música que, por favor, que yo quería estar en el acto. Yo siempre estaba en los actos, pero como actriz. Pero esa vez a mí se me antojó que yo quería cantar. Y entonces ella me aceptó en la práctica, en el ensayo, y después que terminó el ensayo, ella me llama aparte y me dice, Concha Andreina, tú eres de mucha iniciativa, muy esto, pero yo te voy a pedir que en el acto, cuando estemos en el acto, tú muevas la boca, pero no cantes. Oh my Esa carajita, claro, con ese ímpetu que todavía creo que lo conservo, sencillamente yo me di cuenta que yo no tenía dones y talento para el canto. Y cuando yo llego a mi casa, que le cuento a mi mamá, y mi mamá se pone fúrica con la maestra, como buena mamá, yo le digo a mi mamá, pero mami, no me importa, porque es que a mí lo que me gusta es lo que yo siento cuando tengo la gente al frente. Es decir, ¿y cuántos años tenías? Yo tenía 10 años. ¡Wow! ¡Qué madurez para reconocer eso!, ¿no? Porque es que yo recuerdo lo que yo sentía cuando yo tenía a la gente al frente, mi conexión con la audiencia. Exacto. Y yo, en mi trabajo personal, cuando tengo miedo, yo me reconecto y recupero a esa niña, y yo acepté, yo canté, o sea, yo no canté, yo movía la boca, pero yo fui feliz porque me di cuenta que lo que me hacía feliz no era cantar, era la cara de la gente, era la conexión. ¿Y qué he hecho yo en mis diferentes momentos? Me llaman a una conferencia, me llaman a hacer un programa, a dar unas clases con empresas. Yo me reconecto con esa niña que
defendió de alguna manera lo que era importante y podía reconocerme y no había rollo. Es decir, sí, efectivamente, no tengo talento para el canto, pero no importa. Yo tengo talento para conectar con la gente, porque cuando yo hablo, yo sé que yo genero credibilidad, confianza, cercanía, yo puedo agregar. Entonces yo creo que un elemento importantísimo es esa reconexión con tu versión más original y más pura de cuando éramos niños. Como niño, nosotros tenemos mucho la emoción del Boy Scout. El Boy Scout es un explorador. Es un explorador. Yo siempre digo, yo que estoy en mi segunda migración, tengo 6 meses de haberme mudado a Italia, a mí no me llevó a Italia el miedo. Si yo me hubiera quedado en el miedo y procrastinando cosas que tenía que hacer, yo sencillamente estuviera probablemente paralizada. Cuando yo me paré en la curiosidad y me hice preguntas, porque además yo agregaría que ese es un tercer elemento importante, en lugar de quedarnos con las respuestas que nos da el mundo o con las respuestas que te das tú mismo, ¿qué tal si haciendo uso de ese niño, de esa curiosidad, te planteas preguntas que no te has planteado? Nosotros somos seres domesticados y como seres domesticados por la sociedad y la cultura, nos quedamos en asumir respuestas. ¿Qué tal si nos atrevemos, como hacen los hijos, como hacen los niños? Yo me pregunté, déjame ver, ¿y qué tendrá Italia para mí? ¿Y qué me ofrecerá a mí un país en donde además no hablo el idioma, estoy aprendiéndolo? ¿Qué tendrá esta vivencia? Igual, cuando tú lanzas un proyecto, una iniciativa, ustedes lanzaron este podcast, déjame ver qué posibilidades abre esta iniciativa. Y mira que me costó. Y les pasó, ¿correcto? A mí. ¿A ti? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó a ti? Oye, que yo no quería y ella fue la que me empujó. Tengo 10 años, como quien dice, detrás de cámaras de Culturizando y fue así como que, pero ¿para qué voy a salir yo? Y de hecho, mucha gente por muchos años no me lo decía. Pero tú, y tienes ese medio y tanta gente y más de 8 millones de seguidores entre todas las redes, pero ¿por qué tú no sales? Yo, porque mi intención cuando creamos Culturizando no era salir yo, sino crear conciencia en la gente, dar mensajes, ayudar. Y a lo largo de los años lo he conectado con mi yo niño, el que yo soñaba con que las cosas podían ser mejor, con por qué la gente es así, no asado, sino, ¿sabes? Porque hay gente mala, porque hay gente que no estudia, porque todo eso ya hoy lo analizo en retrospectiva y me doy cuenta que de niño quería hacer esto que estoy haciendo, pero jamás me planteé salir yo y hacerlo yo. Practicabas tus noticieros en Ah, tu bueno, casa pero de chiquito, eso ¿no? es otra cosa, porque de niño yo decía que iba a ser narrador de noticias. Pero fíjate tú. Pero fíjate, es una forma, es eso, ¿no? Sí. Es comunicar y decir cosas a los demás. Cuando hicimos el podcast, bueno, está bien, es pandemia, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo. Y la verdad que lo dije en estos días porque no lo hice antes, porque de verdad me gusta, o sea, lo estoy disfrutando un montón. Le daba miedo. Es miedo. Claro, es decir, que todo lo que estoy contando aquí, sin duda alguna, es que nos toca, cualquiera se identifica. Yo siento que hay mucho desperdicio en la persona que se queda atrapada en esas P's que he nombrado. Y yo siento que cuando el énfasis no está en nosotros, yo siempre digo esta frase que la aprendí de una persona a quien admiro mucho, yo digo, lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Cuando vivimos conscientemente, cuando podemos mirarnos hacia nosotros y entender que yo soy mucho más que un desempeño puntual, porque yo como coach, yo a veces tengo sesiones que yo digo, esto fue arte puro, o en una entrevista, es que estuve inspirada, y en otra nada que ver. Yo aquí me siento con ustedes conectada, y yo
me siento inspirada en este momento. Se nota. Y fluyo. Ajá. Si yo estuviera pendiente de cómo lo digo, cómo lo hago, de que si no tengo el background, yo le decía a Mavi, ¿cómo esto es Es audio? en video. ¿Es video o es audio? ¿Y sabes qué? Cuando ella me dijo, no, es video, yo estoy, ¿y sabes qué? Realmente entiendo que la carátula y la fachada, cuando nos detenemos en esas P's, es porque de alguna manera no estamos reafirmando que con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, con las habilidades que tenemos, cómo somos. Y cuando tú me dices cuál sería la salida a la procrastinación, en el fondo del iceberg, y yo no creo, repito, en técnicas. Yo soy una persona de usar pocas técnicas, pero sí de irme al fondo. Y quienes nos escuchan, cuando tú eres capaz de sobreponerte, colocarte por encima, conectarte con ese propósito, con ese why, con ese aporte que tú desde tu vida, desde tu historia, desde lo que has venido haciendo, no importa si eres hombre o mujer, no importa si tienes 24 años o tienes 50, independientemente de si eres inmigrante o eres un local. Todo eso son temas de fachada, son temas de, sí, yo lo llamo fachada. No importa cómo yo esté aquí, si yo no me produje, de hecho yo no soy una persona que se produce mucho, me resisto a utilizar filtros porque cuando podemos reafirmar que así como somos, sin necesidad de ser perfectos, de tener todas las habilidades, somos suficientemente adecuados, buenos, para hacer algo que le sirva al mundo y que nos sirva a nosotros como una forma de vivir, yo creo que en ese momento quien triunfa es el niño sobre ese adulto domesticado, sobre ese adulto que pierde mucha energía y esfuerzo asegurándose de mostrar una cara de perfección que no es real. Chequéate. Si estás en modo lucha, que es fight, y quieres pasar al modo flight, donde vueles, donde te conectas con el amor, con la inspiración, cuando logramos conectarnos con algo mucho más grande y trascendental que nosotros mismos, no importa si yo estoy arregladita, si hay luces, si hay filtro, si, no importa si no puedo pronunciar la palabra procrastinar. Sencillamente, fíjate tú, porque si yo me presiono por decirlo correctamente, seguramente voy a tener dificultad para decir procrastinar. Sí. Cuando me relajo, me conecto con el disfrute, con la liviandad, vamos a ver qué pasa aquí. Resulta que la palabra procrastinar sale solita. Y atreverse, porque de verdad, cuando Mavi me dijo, pero vamos a hablar, y yo, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Cómo vamos a hacer un programa de unas palabras que no puedo ni pronunciar? Después dije, bueno, ¿sabes qué? Me burlo de mí mismo, o sea, pero lo importante aquí es que el mensaje llegue, que la persona que vea esto diga, oye, sí, yo estoy ahí, y mira, sí se puede salir de eso, o debo hacer esto o aquello para arreglar eso que está mal, que está bien sufrirlo, o vivirlo, o pasarlo, porque a veces también castigamos mucho el miedo, y tener miedo es válido, tener miedo es estar vivos. Y nos comparamos también pero con otra gente. Pero ella sí pudo, porque yo no puedo. Ajá, pero lo importante es salir, ¿no? De esa rosca y de ese círculo. Sí, y lo que estás diciendo, la comparación. Yo creo que la comparación alimenta, hay muchas cosas que alimentan la procrastinación. Primero, esa severidad interna, ese dictador interno, porque ahora el jefe no está afuera, el jefe
en la era industrial el jefe era un capataz que hacía seguimiento, ahora el jefe está dentro, ahora en la era industrial salíamos de la empresa o de la fábrica y entonces la gente dejaba la máquina en su lugar de trabajo, pero resulta que ahora yo me llevo el teléfono, que es mi lugar de trabajo, yo me lo llevo hasta el baño, me lo llevo hasta mi cama. Entonces nosotros nos hemos convertido en una suerte de rehenes. Y cuando digo estas palabras, yo siento tristeza. No me da risa. Les confieso. Sí, sí. No me da risa porque creo y yo estoy dedicando mi ejercicio, mi programa Tu Gran Despegue, mis procesos de coaching, a acompañar a más gente que viva esta propuesta que para mí es una filosofía de vida, repito, éxito sin sufrimiento, donde es posible salir del perfeccionismo, de la procrastinación, de la parálisis y de ese pleasing people o poner a otros primero cuando realmente operamos, porque es una cuestión de cómo funcionamos en el mundo. Cuando somos capaces de verlo, y a ver, yo les entrego preguntas puntuales. A ver, esto que estás haciendo, ¿lo estás haciendo desde el miedo o desde el amor? Siempre que la respuesta sea, porque cuando yo tengo que aparecer en redes y repito el video 10 veces porque no me satisface totalmente, ya va, esto lo estás haciendo desde el miedo o desde el amor. Esas son las dos emociones básicas. Estar en modo, el otro modo contrario al survival, es el modo, esta es una palabra que también para nosotros de habla hispana puede ser un poquito complicada, en inglés es tribal mode. Cuando tú dices, I am thriving, es cuando yo estoy en ese florecer, me lo estoy gozando. Yo no me quiero bajar del avión. De hecho, mi programa se llama Tu Gran Despegue, porque le ofrezco una experiencia de un vuelo, de una vivencia, donde la gente empieza a conectarse con una liviandad producto de funcionar desde el amor, desde lo que te inspira, desde la curiosidad, desde ese niño creativo, desde ese niño irreverente que decía cosas como tú que decías, no, eso no es verdad. Yo creo que el mundo está enfermo de aspirar perfección, está enfermo de sensatez, está enfermo de honrar la prisa, honrar ese business. Estoy todo el tiempo ocupado y soy más exitoso mientras más cosas. Si tú me pides una cita por una sesión de coaching y yo te digo que no tengo disponibilidad hasta octubre del 2022, yo soy más exitosa. Yo siento que el mundo está enfermo. Y si ustedes me preguntan, yo creo que la pandemia tiene la misión de ordenar y de que generemos transformaciones y aprendizajes para evolucionar. Y que hay que hablar más de temas como este, donde tomemos conciencia, ya va, si es verdad, mi vida se ha convertido en una lucha. Y desde la lucha yo procrastino, porque es humano. Claro. Sí. Me tomó el atrevimiento de agregar falta de empatía. Andreina, qué lujo tenerte hoy, poder conversar sobre esto y bueno, y ser un poco ventana y de ayuda para quienes lo puedan ver o escuchar. Muchísimas gracias, Andreina, de verdad, por la oportunidad de poder compartir sobre la procrastinación, sobre todas estas cosas que nos detienen y nos hacen sufrir y no nos dejan ser exitosos realmente, ¿no? Sí. Yo creo en una posibilidad de que seamos exitosos y para mí el éxito, con esto concluyo, tiene 3 columnas vertebrales, que son el bienestar, la autocompasión y la ambición serena. No consigo un éxito. Yo personalmente no quiero para mí, para la gente que yo amo, la gente que me importa, éxito en malestar, cuando sufro de insomnio, cuando
cuando no me da tiempo ni para alimentarme bien, no. Y todos sabemos cuándo estamos en bienestar o en malestar. ¿Sí? Y cuando yo hablo de autocompasión, es abrazar todo el ser que yo soy, con mis competencias y con mis incompetencias. Con todo, con lo inadecuada. Yo a veces le digo a mis hijos, porque yo tengo una hija que me dice, ay mami, pero ¿por qué tú eres tan rara? Yo digo, mi amor, qué rico ser rara, qué rico ser inadecuado en un momento dado. Sí. Y la ambición serena, yo creo que yo hago esa invitación. Es posible ponernos, estar on fire y en ambición, no desde el afán de asegurar cosas, sino desde la serenidad de poderse conectar con todo lo que aquí hemos mencionado. Muchísimas gracias, Andreina. Gracias, Andre, muchísimas gracias. A la orden. Y otra vez seguimos hablando de cosas que tienen que ver con el autoconocimiento, con el amor propio. Cambiarle el nombre al episodio. Sí, al podcast le vamos a tener que cambiar el nombre. Pero es que es verdad, o sea, si te pones a ver todos estos temas, si uno de verdad no se conoce, no vas a saber cuáles son tus miedos, ya que le estás teniendo miedo de verdad. Entonces no haces nada, como decía ella, no haces nada teniendo aquella app y llevando tu lista de todo lo que tienes que hacer en el día, ¿sí? Al final, en realidad, primero te exiges demasiado y te autoflagelas diciendo no terminé de hacer todo. Y segundo, dejando para otro día las cosas, dejándolo para otro momento en el que uno voy a estar mejor, voy a tener más tiempo. Puedes tener la app que sea, si igual lo posterga, igual lo vas a hacer para después, en la app vas a estar igual corriendo la arruga, ¿no? Como dicen comúnmente por ahí. Tal cual. Bueno, esperamos que hayas sacado el mayor provecho posible de todo esto que hablamos hoy con Andreina. Nosotros nos llevamos tarea. Algo curioso es lo de, y lo saco mezclando lo que hablamos hoy con otros episodios, como de niños decimos y hacemos lo que pensamos sin miedo y eso, y después de adultos, ya que varios entrevistados nos lo han dicho, que son ya mayores de 60 o 70, dicen no me importa, qué miedo ni qué nada. Entonces, como en esa etapa de joven y de adultez nos volvemos miedosos y nos ponemos límites que nos hacen cometer tantos errores, y después con el tiempo uno reflexiona y uno dice, ¿por qué? ¿No? Sí, ¿no? Y el tema de que estás preparado profesionalmente, estás estudiando, y mira, los libros y las universidades, todo lo que uno aprende, le pasan a cada persona por su sistema, por su alma y por su ser completamente diferente unos a otros. O sea, nosotros, por ejemplo, estudiamos en la universidad y tenemos personalidades diferentes, tenemos approaches diferentes de la carrera, tenemos materias, nuestras materias son diferentes, y eso es por decir cosas básicas mínimas. Pero al final, de verdad, el compararnos con otras personas, no, es que aquel que estudió conmigo le va mejor que a mí. Bueno, esa persona tiene una realidad diferente a la tuya. Exacto. Tiene a lo mejor sí está luchando, a lo mejor tú lo ves muy exitoso, pero por dentro, mira, eso no le está satisfaciendo, y bueno, así es la vida, la verdad. Así es. Y así ponemos punto final al episodio de hoy. Recuerda que este episodio, si lo estabas escuchando, está disponible en el YouTube de Culturizando, en Facebook, en el Instagram. También nos puedes seguir en @DupaoNews, donde estamos compartiendo información y algunos clips también relacionados con esto. Y si nos estás viendo, puedes escuchar este episodio como podcast en todas las principales plataformas, Spotify, Google, Apple. Por aquí te saluda Daniel Ganji. Y yo soy Mavi Ganji. Recuerda que en dupao.news también vas a encontrar muchísima información, actualidad, tendencias, tecnología, películas, un poquito de todo. Hasta la próxima. Chao. Bye. De un punto al otro, con Mavi y Daniel. Culturizando Original. Una producción de culturizando.com.